En esta iglesia trinitaria, en El Salvador, casi me hacen correr con esta pregunta que me hicieron. Hola mis hermanos, estamos aquí en El Salvador y venimos con este propósito de predicar la única verdad de Dios. Estamos de verdad en este país maravilloso, este país que es hermoso, y estamos en San Salvador, donde una iglesia trinitaria nos invitó a predicar y casi de verdad, casi me sacan corriendo cuando me hicieron esta pregunta. Aquí les voy a narrar parte de mi historia en El Salvador. De Guatemala pasamos a este hermoso país, a esta hermosa ciudad, San Salvador. Hicimos un recorrido de aproximadamente 4 o 5 horas desde Fraijanes, Guatemala, para llegar a San Salvador. Esto es parte de mi recorrido por este hermoso país. Guatemala, un país espectacular, hermoso, verde por toda parte, selva, gente preciosa. Pero bueno, hemos llegado aquí, a la frontera con El Salvador, y vamos rumbo a El Salvador a llevar esta verdad tan grande. Estamos con los hermanos de la Iglesia Pentecostal Jesucristo el verdadero Dios, en Ciudad de San Martín. Vamos aquí en la frontera de Guatemala y El Salvador. Vamos a hacer nuestra migración a este hermoso país. Acompáñame para contarte mi recorrido por este hermoso país. Abandonamos Guatemala y estamos en la frontera para hacer sellar el pasaporte, que nos revisen. La entrada a Guatemala fue dificultosa. Vamos a esperar cómo nos tratan aquí en El Salvador, a ver qué tanto es el requisito que nos piden para poder entrar a esta ciudad. Vamos a ingresar a la frontera con El Salvador. Bueno, estamos en la frontera Guatemala, El Salvador. Esta es la frontera hacia allá Guatemala, hacia allá ya es El Salvador. Vamos para El Salvador de una vez. Vamos para El Salvador. Sí va a ser el problema. Aquí estamos donde los bichos. ¿Quiénes son los bichos? Los bichos, los patojos. Ah, Allá aquí en Guatemala hay patojos, aquí dicen bichos. ah, ya. ¿Qué onda, bichos? Que son bichitos, zancudos. Yo chamaco les digo mejor. Soy más fácil. Mejor la palabra. Chamaco. Guatemala, ya estamos en Guatemala. Allá El Salvador. ¿Cuál es nuevo? Sí, este es nuevo. Este lo nuevo el. Bueno, estamos ingresando Este mismo era. Este mismo fue el al Salvador. Vamos. ¿Y por dónde pasamos ya es entonces? el puente que divide El Salvador Es un paso provisional, ¿no? del puente que divide El Salvador. Este es El Salvador. El Salvador, de Guatemala. Y ya ingresamos al Salvador. Ahora de nuevo, a hacer migración. De nuevo. Bueno. Vamos, hermano. Sí, señor. Vamos. Uf, eso fue un cartucho. Eso fue de verdad un cartucho. Eso fue pólvora de pistola. Bueno, vamos a hacer migración aquí en El Salvador. Oficina de migración. Vamos a ver cómo nos va. Ahora les informo a ver cómo nos va aquí.
Bueno, hicimos migración, nos dejaron 20 días aquí en El Salvador. Estamos aquí con el pastor Landaverde, pastor, presidente de la Iglesia Pentecostal Internacional, Jesucristo el verdadero Dios. Vamos para San Salvador, vamos allá. 20 ya nos dieron, no nos vamos a demorar de eso, pero nos vamos a demorar 9 días aquí en El Salvador. Acá el de hombres. 9 días nos vamos a demorar acá en El Salvador. Aquí empieza mi aventura por El Salvador. ¿Sí ve que por mí los dejaron entrar de nuevo? Listo, bien, gracias. Bueno, aquí empieza nuestra aventura por El Salvador. 8 días para ir por uno más para Cristo. Vamos a Luna, hasta lo alto. Hasta lo alto. Hermosos paisajes. Una nueva aventura desde aquí, desde El Salvador. Vamos, que nos esperan. No sé si queda tiempo. Cuando él dice, yo y mi padre uno somos, lo podría explicar. Juan 10:30, claro que sí, vamos a explicarlo. Yo y mi Padre uno somos. Lo primero que nosotros tenemos que mirar es que cuando Jesús dice esto, el mundo siempre da una interpretación. Juan 10:30. El mundo da una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Que Jesús y el Padre son dos personas distintas que se hacen uno al ponerse de acuerdo en algo. Pero la Biblia no dice eso. Vamos a mirar cómo es que Jesús y el Padre, el texto en su original no dice uno somos. El texto en su original dice una misma cosa somos. Dice el texto en su original. ¿Sí me entiendes? ¿Sí vamos entendiendo? En su original. ¿Qué quiere decir? Lo que escribió Juan. Que las palabras literarias de Jesús fueron: yo y el Padre, una misma cosa somos. ¿Por qué es una misma cosa? Porque Dios fue hecho hombre. Como dice Juan capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Ahora, el verso 10:30, yo y el Padre una misma cosa somos. Cuando los judíos escucharon decir esto de Jesús, no dijeron, tú te haces otro Dios, tú te haces la segunda persona de la Trinidad, tú te haces distinto a Dios, sino que ¿qué le dijeron cuando Jesús dijo esto? ¿Qué le dijeron? Tomaron piedra, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, verso 31. Y Jesús le respondió: muchas obras buenas he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: no por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Te haces Dios. ¿Cuál Dios dijo que vendría? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios de Israel, el único Dios, y que no hay otro. Ahora, más adelante Jesús nos dice cómo es que Él y el Padre son uno. Verso 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, cread las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en ¿quién? En mí. Y yo en el Padre. No son dos personas, sino que el Padre está en mí. Es decir, el Espíritu eterno, porque Dios es Espíritu, estaba en ¿quién? En ese hombre. Dios hecho hombre. Dios habitando entre los hombres. Y eso es lo que dice Isaías 45, verso 14 y verso 15. Que cuando Dios estuviese entre los hombres, es decir, manifestado como un hombre, manifestado como un ser humano, a este ser humano le dirían, por favor, búsquenlo. Isaías 45, 14 y 15. Le dirán: ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de él. Miren lo que le dirán: ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios. La Biblia Septuaginta al español dice: ciertamente en ti está Dios. Y no hay otro Dios además de ti. Miren lo que le dirán a este hombre. Isaías 45, verso 14 y 15. Por eso Jesús dice: el Padre que mora en mí, para cumplir estas escrituras. ¿Qué le dicen allí? Ciertamente en ti está Dios. ¿Quién lo puede leer, por favor?
Así ha dicho Jehová, él trabajó en Egipto, las mercaderías de Etiopía, los arreos, hombres de elevada estatura, que pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con brillos, te harán reverencia y te suplicarán, diciendo ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Escuche por favor, o oiga, discúlpeme. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro. ¿Cómo es posible que si Jesús fuera otra persona divina, la Biblia me profetiza aquí que ciertamente en él estaba Dios, pero que no hay otro? Es la misma palabra que dice Jesús: el Padre que está en mí, el Padre que está en mí, yo estoy, el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios, no hay otro fuera de Dios. La Septuaginta del español dice: y ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el verso 15? ¿Quién lo puede leer, por favor? Mire quién es este hombre en el cual estaba Dios. ¿Quién es ese hombre? Verdaderamente tú eres Dios, que te encubre, Dios de Israel, te salva. ¿Sí ven? Ciertamente, es decir, es verdad. Ciertamente tú, es decir, ese hombre en el cual estaba Dios no era otro Dios, sino que dice: ciertamente tú eres el Dios de Israel, o el Dios que se encubre. Ciertamente tú eres Dios que te encubres. ¿Cómo se encubrió Dios? ¿Cómo se encubrió? En un cuerpo humano. Dios fue manifestado en carne. Ciertamente en ti está Dios, pero no nos engañemos, no hay otro Dios además de ti, o no hay otro Dios fuera de él. Ciertamente en ti está Dios, porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. ¿Quién era ese hombre? El Dios de Israel que salvas. ¿Quién era el Dios de Israel? Por eso Jesús dice: yo y el Padre una misma cosa somos, porque lo humano y lo divino es el mismo Dios de Israel que se encubrió, el mismo Dios hecho hombre. Por eso los judíos dicen: tú siendo hombre te haces Dios. No dice te haces un Dios, te haces otro Dios, porque los judíos sabían esta profecía, maestro de las escrituras, ellos sabían esto, sabían en Isaías 43:10, donde Jehová dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo es ese hombre. El de Isaías 53, el de Isaías 42, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan. Busquen Isaías 43:10, pero es para que me conozcan. No dice nos conozcan, dice me conozcan. Crean y entiendan que yo soy Él, o yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, o una misma cosa somos, no está diciendo que son dos, está diciendo que es el mismo. Porque la profecía dice: Dios, ciertamente en ti está Dios y no hay otro además de él, o además de ti, porque tú eres Dios que te encubres. O otra versión dice: ciertamente tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre era el mismo Dios de Israel, por eso es uno, lo humano y lo divino hecho hombre. ¿Respondí a su pregunta? Vosotros sois mis testigos, Ajá. Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí No hay quien salve. Miren, ¿quién es el siervo? Isaías 42 lo dice: he aquí mi siervo, ¿no? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 53 habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, es decir, de ese hombre. Pero allí Isaías 43 dice: ustedes son mis testigos. ¿Por qué somos testigos de Dios? Vamos a ver si aquí somos testigos de Dios. ¿Por qué somos testigos de Dios? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué somos testigos de Dios?
Dice, vosotros sois mis testigos. ¿Por qué somos testigos de Dios? ¿Quién me puede decir? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. No es por eso. Isaías 44:8 se lo responde. Dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Qué dice allí? Sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, el pueblo que de verdad es testigo de Dios es el que confiesa que Dios es uno y no hay otro además de él. Pero también dice, y mi siervo que yo escogí. ¿Por qué Jesús es testigo? La respuesta está en Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante, cuando le preguntan a Jesús, Señor, para tentarle, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿El que respondió? ¿Qué respondió? Amarás al Señor. No. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, le preguntan, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él responde y dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el verso 32 dice, y se le acerca un escriba que lo había ido a disputar y sabía que le había respondido bien y le dice, maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él? Por eso es testigo, porque él testificó lo mismo que dice la Escritura. Dios es uno y no hay otro además de él, que no conoce ninguno. Por eso es testigo. Pero mira lo que dice abajito, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que ¿qué? ¿Nos conozcan o qué? ¿Qué es lo que dice allí? Léalo por favor, si me puede ayudar allí. Dice, ¿nos conozcan o me conozcan? ¿Qué dice? Por favor, colabórenme. Isaías 43:10. Para que me conozcáis. ¿Qué dice? Vosotros sois mis testigos, Y dice mi Jehová. siervo. Y mi siervo ¿Quién es? Jehová es el Padre, ¿no? ¿Y el siervo quién es? Pues Jesús. Para que me conozcáis ¿Qué dice? Me conozcan, y entendáis me crean y entiendan que ¿qué? antes de mí no hay formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Escuche, me conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. ¿Qué dijo Jesús? Yo y el Padre la misma cosa somos, porque no son dos. Por eso los judíos toman piedras y le dicen, te vamos a apedrear. ¿Pero por cuál buena obra? Por ninguna. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ellos sabían esto al pie de la letra, se lo sabían de memoria, esperaban la redención, esperaban al Redentor, esperaban al Libertador, esperaban que los cielos se rompiesen y que Dios descendiese con un ejército celestial coronado de gloria, pero no vino así. Vino humilde, cabalgando, humilde en un pollino, hijo de animal de carga. Vino así, léalo por favor, Zacarías capítulo 9. Míralo como entró a Jerusalén. Mírelo. Ellos esperaban un libertador, caballo blanco, ejércitos atrás, ángeles que le rodearan. Pero él no vino así. Él venía de otra forma. Allí dice, ¿qué es lo que dice Zacarías 9, verso 9? Por favor, mire cómo vendría. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. He aquí tu rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el rey que nacería? ¿Quién es? ¿Quién era? Isaías 60 dice, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Él es el rey que nacería. ¿Y cómo vendría? ¿Qué dice allí? ¿Montado en qué? Un pollino. En un pollino. ¿Qué es un pollino? Un burrito. Un burro. ¿Y quién? El verso 14 dice quién era. Léalo por favor, el verso 14. ¿Quién era? 14. Sí, señora. Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre los protegidos del arco. ¿Quién sería visto? ¿Quién sería visto viniendo cabalgando sobre un pollino? ¿Quién? ¿Qué dice allí?
Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, ¿a qué vendría? Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 16, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Entonces, ¿quién vendría cabalgando sobre un pollino? Ellos esperaban otro, tal vez un poco más grande, un poco más fuerte, con una espada, reluciente ejército poderoso, pero no vino así. Mateo capítulo 21, usted lea esa historia y eso se repite a diario. No sé si aquí lo hacen en Semana Santa, pero en mi país lo hacen, y que la entrada triunfal, el domingo de Ramos, pero no entienden, no saben qué es lo que están celebrando. Cuando celebran eso, están diciendo que el que entró a Jerusalén cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga, no era una segunda persona, no era otro Dios, era el único Dios que prometió venir, y no venir cabalgando en un animal espléndido, venía cabalgando sobre un pollino. Y por eso se acerca y les dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte? ¿No? Como la gallina recoge sus polluelos. Pero no entenderás el día de tu visitación hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. El que entró allí triunfante fue el mismo Dios de Isaías, de Ezequiel Zacarías capítulo 9. Vendrían un pollino. Por eso no son dos. Por eso sigue siendo uno, único y solo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. No se queden con la duda. La felicito. ¿Quedó respuesta a su pregunta? ¿Quedó satisfecha la pregunta o tiene algo? Sí, yo estoy satisfecha porque estaba contigo ahí, porque digo, tu madre, o el hijo, o el hijo, no el hijo. Sí. Se refería al niño. Se refería a Dios, estaba en Cristo. Yo estaba con el padre, el cual estaba con Jesús. O sea, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios que te encubres. ¿Cómo se encubrió Dios? Manifestado en carne, el Dios de Israel que salva. Por eso dice el Padre está. Yo y el Padre una misma cosa somos. No que sean dos, sino que el Padre está en mí para cumplir las escrituras de los profetas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ninguna más? Bueno, de todas maneras déjenme darle las gracias. Recuerden, si no se ha bautizado en el nombre de Jesús, bautícese. Jesucristo está a las puertas. Jesús dijo: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Hay que creer en Jesucristo como dice la Escritura, bautizarse en su nombre como bautizaron a los apóstoles, ¿sí? Recibir el don del Espíritu Santo y perseverar en santidad hasta el día que el Señor venga o nos llame a su presencia. Pero como le dijo el Señor a los demás: sed salvos de esta perversa generación. El tiempo hay que aprovecharlo y tenemos que hacerlo la voluntad de Dios. Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre, empezando desde Jerusalén. Y fueron y predicaron: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el verso 41 dice que ese día 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Somos parte de la iglesia si creemos en Jesús, como dice la Escritura, que Él es el yo soy, que dice la Escritura, que Él es el que vino del cielo, el que vino del cielo, y hemos sido bautizados en su nombre. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanito. Damos gracias a Dios por el Señor actuó, que hermanos hemos recibido de la palabra del Señor. Voy a dejar una luz del Señor. He aprendido, yo aprendí algo en esta noche de la palabra del Señor, por Dios.